Mi nombre es Cristian Valdivia Rimachi, neumólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el de malformaciones pulmonares congénitas. Antes que todo vamos a conocer algunos datos epidemiológicos. La incidencia de malformaciones pulmonares congénitas se ha visto que durante los últimos años se ha ido incrementando. Esto probablemente debido a que actualmente contamos con métodos diagnósticos, la tecnología ha ido aumentando y esto ha ocasionado que los métodos diagnósticos vayan avanzando, sobre todo durante la etapa prenatal, ¿no? Con el desarrollo de la ecografía, con el desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Entonces, por ende, el diagnóstico se hace incluso antes de las 20 semanas de gestación. En el 2018, la EUROCAT reportó una incidencia de 44.4 en 100.000 habitantes de malformaciones pulmonares congénitas, que incluyó tanto nacimientos vivos como muertes fetales o interrupciones del embarazo. En nuestro ámbito, en Latinoamérica, no estamos muy lejos de esa incidencia, ya que el Estudio Colaborativo Latinoamericano en Malformaciones Congénitas reporta una incidencia de 30 a 40 en 100.000 habitantes. Para poder entender lo de las malformaciones pulmonares congénitas, hay que hacer un repaso de la embriología. Sabemos que a la semana 4 se aparece el divertículo respiratorio en la cara ventral del intestino anterior. Este divertículo respiratorio va a ir desarrollando en sentido caudal hasta dar dos yemas pulmonares, hasta ocasionar las dos yemas pulmonares hacia la semana 5. Y posteriormente estas yemas pulmonares van a sufrir la división hasta 18 segmentaciones, que van a dar origen hacia los bronquios. Así también es necesario recordar las etapas embrionarias del desarrollo pulmonar. Tenemos una primera etapa, que es la etapa embrionaria, que va desde las 0 a 7 semanas, la etapa pseudoglandular, que va desde las 7 hasta las 17 semanas, la etapa canalicular, que va desde las 17 hasta las 28 semanas, y la sacrular, que va desde las 28 semanas hasta las 34-36 semanas, y posteriormente la fase alveolar, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como vamos a ver, la mayoría de malformaciones pulmonares congénitas se van a desarrollar en la etapa pseudoglandular, sobre todo los CIPAM, los secuestros pulmonares, la agenesia pulmonar, las agenesias lobares se van a desarrollar sobre todo en la etapa pseudoglandular, ¿no? Y tenemos otras malformaciones que pueden desarrollarse en la etapa sacral, como la hipoplasia pulmonar, o durante la etapa alveolar, el CIPAM tipo 4, ¿no? Otra forma de clasificar las malformaciones pulmonares congénitas es sobre la estructura anatómica que se encuentran afectada. Así vamos a tener que las malformaciones pulmonares parenquimales, vamos a tener dentro de ellas las atresias bronquiales, los quistes broncogénicos, la hiperinsuflación lobar congénita, el CIPAM, o aquellas malformaciones vasculares propias de la arteria pulmonar, como la agenesia, la aplasia o la hipoplasia pulmonar, o el esguince de la arteria pulmonar, o anomalías propias de la vena pulmonar, como las estenosis y las varices. Y también vamos a tener combinadas, que afectan tanto el parénquima como la vasculatura. Dentro tenemos el síndrome de pulmón hipogenético, o el síndrome de la cimitarra, y el secuestro pulmonar. Entonces vamos a tener que las malformaciones pulmonares congénitas van a ir desde un amplio espectro, desde tener un pulmón anormal con una vasculatura normal, hasta tener malformaciones con un pulmón normal y una vasculatura anormal, o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, vemos la hiperinsuflación lobar congénita, los quistes broncogénicos, el CIPAM, ya malformaciones mixtas como el secuestro pulmonar, el síndrome de la cimitarra, o malformaciones propiamente de la vasculatura pulmonar, como las malformaciones arteriovenosas o un esguince de la pulmonar.
La presente charla básicamente vamos a tratar en amplio lo que es el CIPAM, ya que el CIPAM es la principal malformación congénita, es la malformación congénita más frecuente de todas. Esta ocurre por presencia de múltiples quistes dentro del parénquima pulmonar debido a la sobreproliferación y dilatación de los bronquiolos terminales con ausencia de alvéolos normales. Según la última clasificación de Stoker, vamos a tener 5 tipos de CIPAM, que va desde el tipo 0 hasta el tipo 4, ¿no? ¿Cuáles son las principales características? La más frecuente de todas vamos a tener que es el CIPAM tipo 1. Más del 65% de los casos. Estos generalmente pueden presentar quistes únicos o múltiples, generalmente mayor de 2 centímetros. El tipo 2 pues también pueden presentarse como quistes únicos o múltiples en un tamaño menor a los 2 centímetros. El tipo 3 básicamente es una lesión sólida con microquistes menores a 0.5 centímetros. Y el tipo 4 que básicamente nos va a dar múltiples quistes periféricos, ¿no? También es importante mencionar que el tipo 0 es incompatible con la vida, ¿no? Es mortal al nacimiento. También se ha reportado un riesgo incrementado de malignidad sobre el CIPAM tipo 1 y el CIPAM tipo 4. Bueno, esto básicamente el carcinoma bronquialveolar relacionado con el CIPAM tipo 1 y el blastoma pleuropulmonar relacionado con el CIPAM tipo 4. Esto ha generado bastante controversia, ¿no? Porque en la actualidad no se ha determinado si es que estas malformaciones congénitas pulmonares como el CIPAM van a migrar hacia una malignización o si realmente este carcinoma bronquialveolar o el blastoma pleuropulmonar ya son malignos desde un principio, ¿no? Todavía no se ha determinado bien esto, ya que estas lesiones malignas son indistinguibles radiográficamente durante las primeras etapas de la vida, ¿no? Entonces, no hay una asociación aún muy clara en cuanto al carcinoma bronquialveolar y el blastoma pleuropulmonar con el CIPAM, ¿no? El diagnóstico prenatal básicamente se va a basar en 2 exámenes, el más básico y el más que está al alcance de todos es la ecografía, la cual ya permite detectar, hacer el diagnóstico desde las 20 semanas de gestación. Esto nos va a permitir determinar la localización anatómica del CIPAM, el número y tamaño de los quistes. Y nos da una medición importante del ratio volumen del CIPAM, que es un cociente entre el volumen estimado del CIPAM y la circunferencia cefálica. Un índice mayor de 1.6 nos va a dar un mayor riesgo de hidrops. Se habla que un índice más de 1.6 está asociado con 95% de hidrops. Y un índice menos de 1.2 está asociado con una posibilidad menor al 5% de desarrollar hidrops. Muy bien. También, otra herramienta útil en el diagnóstico prenatal vamos a tener la resonancia magnética nuclear, que es una excelente opción para la evaluación de la morfología, para la evaluación de las características sólidas o de flujo sanguíneo de la malformación, ¿no? En cuanto al diagnóstico postnatal, vamos a tener también 2 exámenes auxiliares muy importantes. Uno que es la radiografía de tórax y una tomografía de tórax. La radiografía de tórax puede mostrarnos como imágenes hiperlucentes en las lesiones multiquísticas o puede mostrarnos como una imagen radiopaca en aquellas malformaciones con componente sólida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de un CIPAM tipo 1, que es un quiste único, grande, y la imagen radiográfica de este CIPAM tipo 1 va a ser una imagen hiperlucente, ¿no? Que está abarcando el tercio superior del hemitórax derecho. Por ejemplo, aquí tenemos un CIPAM tipo 2, también
en una radiografía lo vamos a ver como una imagen radiolucente, en este caso a nivel basal derecho. Aquí vemos la presencia de múltiples quistes menores a 2 centímetros. El CIPAN tipo 3, de características básicamente sólidas, con presencia de microquistes menos de 0.5 centímetros. Esta del CIPAN tipo 3 la vamos a ver como una imagen radiopaca en una radiografía, ¿no? Acá tenemos una imagen tomográfica de un CIPAN tipo 3. El CIPAN tipo 4, de afectación básicamente alveolar, con presencia de múltiples quistes, y aquí vamos a ver más que todo múltiples imágenes radiolucentes que están abarcando todo el hemitórax derecho, ¿no? Es un ejemplo de un CIPAN tipo 4. El tratamiento. El tratamiento se puede dar en la etapa prenatal como en la etapa postnatal. En la etapa prenatal vamos a tener tres intervenciones terapéuticas. Ya corresponde evaluar cuál es la que le corresponde al paciente al feto, según la clínica que vaya presentando. Dentro del manejo prenatal vamos a tener los corticoides. Se ha estudiado bastante lo que es el uso de betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, que demostró una disminución de las lesiones que tenían un ratio de un BCR, que es un ratio de circunferencia del volumen del CIPAN, mayor de 1.4 a las 26 semanas de gestación. La betametasona usualmente lo vamos a usar en los CIPAN microquísticos de gran tamaño. Y la ventaja de usar la betametasona sobre la dexametasona es que la betametasona no causaría una disminución de la alveolización, lo que sí se vio con la dexametasona. Otra intervención terapéutica en la etapa prenatal, vamos a tener el shunt tóraco-amniótico, ¿no? Básicamente, esta intervención terapéutica está reservada para aquellos pacientes que cumplen alguno o varios de estos criterios, ¿no? Que tenga una edad gestacional menor a 32 semanas y mayor a 20 semanas, que curse con un hidrops no inmune, o que tenga un derrame pleural sin hidrops, que ocupe una gran cantidad de la cavidad torácica y cause desviación medicinal, o esté asociado con polihidramnios e incremento o una rápida reacumulación de líquido tras una toracocentesis. O aquellos pacientes que tengan una efusión pleural bilateral con sospecha de hipoplasia pulmonar, o aquellos pacientes que tengan un CIPAN macroquístico con un quiste dominante con un alto riesgo de hipoplasia pulmonar. Es decir, que tenga un ratio del volumen de CIPAN más de 1.6. Y además que tenga ausencia de otras anomalías fetales mayores detectadas por ultrasonografía, ¿no? Como alteraciones cardiológicas, neurológicas, ausencia de estas alteraciones, ¿no? Y finalmente también tenemos la técnica EXIT, ¿no? Que es el tratamiento intraparto ex útero. La principal indicación es la presencia de una masa fetal con desviación severa del mediastino o un hidros asociado con una elevación persistente del ratio del volumen de CIPAN. En promedio se dice que aquellos pacientes que tienen más de 2.2. Y esta técnica está reservada para los fetos que tengan más de 32 semanas de gestación. En algunos casos con desviación mediastinal y compresión cardíaca, que no hayan respondido a una terapia con corticoide, con betametasonas, también se le podría indicar la terapia EXIT, ¿no? Bueno, acá tenemos un algoritmo de lo que se hace en cuanto al manejo prenatal, ¿no? Si tenemos un niño con un alto riesgo de CIPAN, ¿no? Con un CIPAN, perdón, de alto riesgo, con un CBR más de 1.6, ¿no? Y tiene menos de 32 semanas de gestación, lo que se le ofrece a estos niños es un esteroide, son corticoides, ¿no? Si no hay una mejoría o hay un empeoramiento del CBR o hay la presencia de hidrops, se le podría ofertar una cirugía fetal materna, que sería una toracotomía o una
una lobectomía, ¿no? Si el paciente, a pesar de haber recibido esteroides corticoides y desarrolla un CIPAM macroquístico, la indicación en este caso sería el TAS, ¿no? un shunt tóraco-amniótico. Para aquellos pacientes que tienen un CIPAM de alto riesgo con un CBR más de 1.6 y que tenga más de 32 semanas de gestación, se le hace un parto, prematuro, pero con la terapia EPSIT, con el procedimiento EPSIT. Básicamente ese sería el tratamiento en aquellos niños que tienen un CIPAM de alto riesgo. Aquellos niños que tienen un CIPAM de bajo riesgo con un CBR menor de 1.6 y no desarrollan hidros, siguen el algoritmo del manejo postnatal, que ya lo veremos más adelante. En cuanto al tratamiento ya postnatal, todo paciente sintomático debe ser operado. En eso no hay ninguna controversia, ¿no? Eso no genera ninguna controversia. La controversia surge a nivel de los pacientes asintomáticos, ¿no? Hay bastante controversia en el manejo de estos pacientes, ¿no? ¿Y de dónde nace esta controversia, ¿no? Ya que se ha realizado incluso se han realizado varias encuestas, tanto en médicos británicos como en médicos canadienses, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta fue realizada en la Sociedad de Cirujanos Pediatras Británicos, los cuales el 51% de médicos asociados respondieron a esta encuesta, y la encuesta, los resultados de la encuesta fue esto, ¿no? Que todos los médicos cirujanos estaban de acuerdo con una radiografía y un TEN de tórax. La gran mayoría lo hacía a las 6 semanas de vida, el TEN de tórax, mientras otros lo hacían entre los 3 meses y 12 meses. En cuanto a la recepción, el 21% de cirujanos que respondieron la encuesta resecaban el CIPAM, así sea asintomático. Ellos realizaban una resección obligatoria. Pero había, por contraparte, un 24% que nunca recomendaban resecar las lesiones asintomáticas. Y otro 55% basaban su decisión en base al tamaño, a la ansiedad de los padres o al deseo de un diagnóstico histológico. Como vemos, el manejo de un paciente asintomático es muy variable, ¿no? Depende mucho de la conducta o de la línea que quiera seguir el cirujano. O sea, no hay un consenso en cuanto al manejo de un paciente con CIPAM asintomático, ¿no? E incluso dentro de los que resecan, dentro de los cirujanos que resecaban los CIPAM, ninguno lo realizó antes de los 3 meses. Y el 50% lo hizo antes del año de edad, y el 44% lo hacía luego del año de edad. Incluso dentro de aquellos cirujanos que sí hacían una resección obligatoria, había bastante discrepancia sobre en qué momento realizar la cirugía, ¿no? Entonces, hay bastante controversia en cuanto al manejo de un CIPAM en un niño asintomático. Entonces, surgen varias preguntas, ¿no? Por eso se realizó una revisión sistemática, la cual trataban de solucionar las siguientes interrogantes. Vamos a desarrollar unas 5 o 6 preguntas y vamos a ver qué es lo que arrojó esta revisión sistemática, ¿no? Y una de las primeras preguntas que se realiza en este trabajo es: ¿los pacientes se convierten asintomáticos en algún momento de su vida? Entonces, en esta revisión sistemática se revisaron 6 artículos, una fue una revisión sistemática y 5 fueron serie de casos, y concluyen que muchos pacientes son asintomáticos luego del nacimiento. La probabilidad de que se convierta asintomático es muy variable. Había estudios que reportaban que una tasa muy baja de 3%, o incluso había otros estudios que incluso reportaban hasta un 86% de pacientes que se volvían sintomáticos, ¿no? Entonces, es bastante amplia esta variabilidad, ¿no? Entonces, y se concluye que no hay factores de riesgo identificados en la literatura que le digan que este niño se va a convertir sintomático en algún momento de su vida. Sin embargo, el consenso general es que si uno planifica operar, el procedimiento debe realizarse antes de que se convierta en sintomático, ya que se ha visto que operar un niño sintomático
tiene 3 veces más riesgo de complicaciones postquirúrgicas. ¿Estos IPAM se pueden malignizar? Esa fue otra de las preguntas que se hizo en esta revisión sistemática. Una de las revisiones menciona esto, ¿no? Que un CIPAM identificado radiográficamente tiene un 4% de riesgo de blastoma pleuropulmonar y un riesgo no definido para degeneración maligna hacia un carcinoma broncoalveolar o un radiomiosarcoma. Pero hay otras revisiones donde mencionan que no es aparente que el blastoma pleuropulmonar emerge directamente de un CIPAM, ya que es difícil distinguir entre estas dos entidades basadas solo en imágenes radiológicas. ¿Qué quiere decir? Que aún no se ha llegado a identificar que haya una causa-efecto en esto, ¿no? Porque se habla mucho que estas lesiones son muy similares y no se pueden distinguir en una simple radiografía. Entonces, no se sabe si el blastoma pleuropulmonar siempre fue, esta tumoración siempre fue maligna desde el principio, o es que realmente un CIPAM está migrando hacia la malignización, ¿no? Todavía aún no se tiene muy claro esto, ¿no? Otra pregunta que se hizo es, si se decide una observación, ¿qué estrategia vamos a seguir? Aquí se revisaron 18 artículos, la mayoría fueron serie de casos y 2 encuestas, y se concluyó que por lo menos una tomografía se pedía en la etapa postnatal. El tiempo de la toma depende de la estrategia del manejo del cirujano y la edad de la probable recepción. Y la resección quirúrgica debe ser indicada si hay historia familiar de un blastoma pleuropulmonar, ¿no? Otra de las preguntas desarrolladas fue, ¿cuál es la cirugía óptima para la resección? ¿No? Aquí teníamos 2 opciones, una lobectomía o una resección conservadora. Entiéndase por resección conservadora, una segmentectomía o una resección en cuña. Aquí se evaluaron 29 estudios que respondieron a esta pregunta y 9 manuscritos que describieron resección conservadora pulmonar. La lobectomía permanece como el estándar de la resección quirúrgica. Sin embargo, la resección conservadora pulmonar es segura, pero el seguimiento a largo plazo aún es inconsistente y no hay datos sobre la función pulmonar a largo plazo. No hay una evidencia que la resección conservadora sea superior a la lobectomía en términos de morbilidad y función pulmonar a largo plazo. Entonces, conclusión, se sigue sugiriendo realizar una lobectomía en estos pacientes y la resección conservadora se utiliza para ciertos pacientes con ciertas características especiales, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen afectados múltiples lóbulos o que tienen afectación bilateral, ¿no? Otra de las preguntas que se desarrolló fue, ¿cuál es la edad ideal para resecar el CIPAM y prevenir el desarrollo de complicaciones como infecciones o complicaciones inflamatorias? Hay muy poca evidencia para sugerir una resección en un tiempo determinado. Eso es lo que se concluyó. Sin embargo, la evidencia actual sugiere realizarlo antes de los 6 meses, permitiendo así una adecuada recuperación y en un tiempo razonable para permitir el crecimiento pulmonar compensatorio mientras evitamos las complicaciones infecciosas potenciales. La mayoría de cirujanos que optan por resecar un CIPAM asintomático lo hacen entre los 3 y 6 meses. ¿No? Es lo que la revisión de la literatura es lo que se ha encontrado, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo del manejo, el manejo postnatal. Todo niño sintomático, no hay ninguna duda, no hay ninguna controversia que se va a cirugía. La controversia ya surge en los niños asintomáticos, donde, como ya mencionamos, podemos tomar 2 actitudes: o observamos o va a cirugía, ¿no? En un tiempo de preferencia antes de que se desarrolle síntomas. Muy bien, eso es todo lo que quería hablar acerca del CIPAM, ¿no? Como ustedes han visto, hay bastante controversia en el manejo aún, ¿no? Y sobre todo en el manejo postnatal de aquellos pacientes asintomáticos. Otra malformación congénita que vamos a desarrollar, la siguiente la vamos a desarrollar rápidamente, es el quiste broncogénico, ¿no? El quiste broncogénico, parte del espectro de quistes de duplicación del intestino anterior. Aquí tenemos vamos a tener quistes entéricos, el quiste broncogénico.
Típicamente están localizados en el mediastino, alrededor del 70% se ubican en el mediastino. Básicamente son subcarinales, iliares o paratraqueales derechos. También se puede encontrar dentro del parénquima y la mayoría de los casos en los lóbulos inferiores. Los que se encuentran extraparenquimal raramente van a tener comunicación con la vía aérea. Estos quistes raramente van a tener una comunicación por la vía aérea, por lo que es poco frecuente que se infecten. En cambio, los quistes broncogénicos intraparenquimales suelen tener una comunicación con la vía aérea y tienen más predisposición a infectarse, ¿no? Otras localizaciones raras van a incluir el cuello, el pericardio y la cavidad abdominal. Por ejemplo, aquí tenemos un quiste broncogénico subcarinal, ¿no? Tenemos una imagen quística, redondeada, ¿no? En la figura A tenemos una tomografía y en la figura B tenemos una resonancia magnética, ¿no? Caracterizada por la imagen hipertensa, ¿no? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos otro quiste broncogénico, ¿no? De localización parabronquial derecha, ¿no? Pero este ya tiene ciertas características inflamatorias, ¿no? Este quiste broncogénico ya tiene una pared engrosada, y se le ve ya con un contenido heterogéneo. Esto ya visto en el contexto de un quiste broncogénico ya infectado. El tratamiento en pacientes sintomáticos puede ser drenaje percutáneo transbronquial o una resección completa o parcial por toracoscopía o cirugía abierta. Lo que se está tendiendo a hacer ya en la actualidad de estos pacientes es realizar una toracoscopía, todo por vía toracoscópica, ¿no? Otra malformación pulmonar, tenemos la insuflación lobar congénita. Esta se caracteriza por una sobredistensión de uno o más lóbulos pulmonares. La causa puede ser por un estrechamiento bronquial extrínseco o intrínseco con un subsecuente atrapamiento aéreo, ¿no? Siempre en estos pacientes hay que solicitar una tomografía, como en todas las malformaciones congénitas pulmonares, solicitar una tomografía con contraste para poder identificar si hay una compresión por algún vaso o una compresión por alguna estructura mediastinal, ¿no? Siempre en estos casos solicitar con contraste. Usualmente se presenta con dificultad respiratoria entre los primeros 6 meses de vida y los síntomas van a depender del tamaño del lóbulo afectado y del grado de compresión adyacente sobre el tejido pulmonar sano y las estructuras mediastinales. Las zonas más afectadas van a ser el lóbulo superior izquierdo, seguido del lóbulo medio y en tercer orden tenemos el lóbulo superior derecho. Raramente son bilaterales o multifocales. Como ya mencioné, la tomografía es necesaria para excluir otras causas secundarias y los pacientes asintomáticos o con síntomas leves pueden beneficiarse de un manejo conservador. Entonces, los pacientes sintomáticos con dificultades respiratorias estaría indicada la lobectomía. Aquí tenemos una imagen radiográfica, vemos la imagen A, donde no hay un mayor compromiso, ¿no? Parece una radiografía sin mayores alteraciones. Esto sucede porque durante las primeras horas de la etapa neonatal aún no se ha reabsorbido el líquido pulmonar. Una vez que se reabsorbe el líquido pulmonar, vamos a ver la aparición de una imagen hiperlucente en el área afectada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la afectación del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Como ya mencionamos, es el lóbulo que más se afecta, ¿no? Y conforme van pasando las horas, la imagen hiperlucente se va notando con mayor claridad, ¿no? Aquí tenemos otra hiperinsuflación lobar congénita, ¿no? Que ya está causando una desviación del mediastino, una herniación del lado ipsilateral, ¿no? Y vemos la tomografía con las marcas, unas zonas más hipoatenuadas en la tomografía pulmonar, ¿no? Ya entrando a las malformaciones netamente vasculares pulmonares, tenemos ya la agenesia pulmonar, la aplasia pulmonar y la hipoplasia pulmonar, ¿no? Las cuales van a tener ciertas diferencias, ¿no? La agenesia pulmonar es la ausencia total del pulmón, bronquio y arteria pulmonar. No existen, ¿no? No hay nada. La diferencia con la aplasia pulmonar es que también tiene una ausencia total de pulmón y arteria pulmonar, pero tenemos un bronquio pulmonar rudimentario. La hipoplasia pulmonar, aquí vamos a tener un bronquio y una arteria pulmonar hipoplásica asociada con una cantidad variable de tejido pulmonar, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una agenesia pulmonar, ¿no? No tenemos la presencia de ningún bronquio rudimentario, ¿no? La aplasia pulmonar
Aquí vemos en esta reconstrucción en 3D, vemos como la presencia de un bronquio rudimentario señalado en la figura C con la flechita, ¿no? Y esta es una reconstrucción de una hipoplasia pulmonar. Nótese la hipoplasia marcada del bronquio principal izquierdo y la vasculatura, ¿no? Y también miren el tamaño, miren el volumen pulmonar ipsilateral. Otra malformación de la vasculatura pulmonar, tenemos el SLIN de la arteria pulmonar. Esta se va a caracterizar por un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda, la cual va a nacer de la pared posterior de la arteria pulmonar derecha y se va a dirigir o va a entrecruzar entre la tráquea y el esófago hacia el hemitórax izquierdo, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Hay el tipo 1, en el cual la posición de la carina es normal a nivel del T4 y T5 y la arteria anómala va a comprimir la pared posterior de la tráquea, la parte lateral del bronquio principal derecho y la cara anterior del esófago. Y hay otro tipo, la de tipo 2, que es la de baja posición de la carina, usualmente a nivel de T6, se asocia a una estenosis larga traqueal debido a la presencia de anillos cartilaginosos completos, una carina en forma de T y un bronquio puente, que a menudo es visto en este tipo de SLIN. Bueno, en el tiempo que ya voy trabajando, voy elaborando en la institución, ya hemos visto dos pacientes con este tipo 2, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Ahí vemos la RP, ahí marcado en dibujo, que es la arteria pulmonar derecha, y vemos como en la cara posterior nace la arteria pulmonar izquierda, la cual se va a entrecruzar entre la tráquea y el esófago, y pudiendo causar mecanismos compresivos sobre la tráquea, ¿no? Estos pacientes básicamente van a venir con historia de tos, cianosis, estridor, dificultad respiratoria, ¿no? Otra malformación congénita pulmonar es el síndrome de la cimitarra o el síndrome de pulmón hipogenético, la cual es una conexión anómala venosa parcial pulmonar hacia la vena cava inferior, y menos común también puede ser hacia la vena porta o hepática. Generalmente está asociada a otras anomalías como la hipoplasia pulmonar y la dextroversión cardíaca, ¿no? Esta es la clásica imagen, la radiografía con la clásica imagen de la cimitarra, ¿no? Ahí señalada en la figura A con flechitas negritas, ¿no? Que es, ahí básicamente está representando el drenaje venoso anómalo pulmonar, la cual se está realizando sobre la vena cava inferior. Acá una reconstrucción de lo mismo. Y finalmente, ya para culminar la presentación, vamos a hablar algo del secuestro pulmonar, ¿no? Secuestro pulmonar es una porción de tejido pulmonar no funcionante que no se comunica con el árbol traqueobronquial y recibe un aporte sanguíneo arterial sistémico, básicamente de la aorta, ¿no? Una rama directa de la aorta. Tenemos dos tipos, el más frecuente es el secuestro intralobar, la cual está revestida por la misma pleura que el tejido pulmonar sano. La mayoría está localizada en el segmento posterobasal o lóbulos inferiores, y el drenaje venoso anómalo llega a la aurícula izquierda vía vena pulmonar inferior, ¿no? Esa es otra de las características. Aquí tenemos una imagen, vemos como ahí en la figura A vemos a la aorta descendente, como emite una rama hacia un tejido pulmonar, ¿no? Anormal, ¿no? Ahí vemos la reconstrucción, como dos ramas, en la figura B, dos ramas gruesas nacen de la aorta descendente, y aquí vemos durante el intraoperatorio, ¿no? Cómo se logran identificar dos ramas que están irrigando el tejido pulmonar, ¿no? El secuestro pulmonar intralubar. El otro, el menos frecuente, un 25%, tenemos el secuestro extralubar, la cual está cubierta por su propia pleura visceral y está separada del resto del pulmón. Tiene soporte arterial y drenaje venoso sistémico. Típicamente se ubica en tórax inferior izquierdo. Otras localizaciones pueden ser en mediastino, pericardio o dentro o por debajo del diafragma. Aquí básicamente el secuestro extralubar puede coexistir con un CIPAN tipo 2, ¿no? Conocido como lesiones híbridas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? un secuestro pulmonar extralobar, ¿no? Como vemos en la figura B, el puntero lamentablemente no funciona, como la irrigación arterial está demostrada por la flecha en curva,
y el drenaje venoso que se va hacia el sistema ácigos en las flechas rectas en negrito, ¿no? En la figura B. En la radiografía, en la imagen de la izquierda, en la figura A, vemos cómo se ve una imagen radiopaca que representa el secuestro pulmonar. Y finalmente las lesiones híbridas, ¿no? Que están más asociadas a este tipo de secuestro, ¿no? Ahí vemos, en la figura A vemos una radiografía con imágenes radiolúcidas. En la tomografía se ve la presencia de una imagen sólida y con la administración de contraste vemos la irrigación que está llegando hacia el secuestro pulmonar asociado a un CIPAM, ¿no? ¿Listo? Sería